Queridos amigos, aquí tenemos este libro de la Watchtower de 1985, titulado ¿Qué nos traerá el paraíso? Yo quisiera ir más adelante para comentar algo que publicó la Watchtower en este libro de 1900, es un folleto de 1985. Publicó algo que yo quiero comentar con ustedes. Bueno, aquí vemos en la parte inferior izquierda un comentario que hace la Watchtower, donde se puede ver al señor Franz, al señor Knorr, al señor Rutherford y al pastor Russell. Y acá la Watchtower explica lo siguiente. Vamos a agrandar un poco más esto. Aquí lo podemos ver mejor. Dice así: desde los días de Jesús hasta los nuestros, Jehová ha estado juntando a estos que reinarán en el cielo con Jesús. Todavía quedan unos miles de ellos vivos en la tierra hoy. Los llamamos el resto ungido. Revelación 12:17. Y acá podemos ver pues al señor Franz, el primerito que está acá. Atrás de él está el señor Nathan Knorr, que fue el tercer presidente de la Watchtower oficialmente. El señor Joseph Rutherford detrás de Knorr, y el señor Russell, el pastor Russell. Y ahí detrás de él están otros insignes hombres que forman parte de los 144.000 del pasado. Para la Watchtower, estos ya han resucitado a partir de 1918, en que empezó el llamado celestial. En ese año, según la Watchtower, fueron resucitados los ungidos que descansaban en la muerte a partir de 1918, y que estos resucitan todos al instante a partir de 1918. Eso quiere decir entonces, queridos amigos, que todos estos señores que vemos acá, como es el señor Franz, el señor Knorr, el señor Rutherford y el señor Charles Russell, primer presidente de la Watchtower, oficialmente hablando, porque hubo otro antes que él, Connelly, pero Russell fue el primer presidente de la Watchtower oficialmente para la sociedad Watchtower. Y este señor también forma parte de los ungidos que fueron resucitados a partir de 1918. Recordemos que el señor Charles Russell murió en 1916, el 31 de octubre. Eso quiere decir que 2 años después, cuando llegó el año de 1918, él fue resucitado para ir al cielo, para dar encuentro a Jesús, para ir incorporándose junto con los que vendrían después para formar los 144.000, pero que todavía quedaba un resto aún vivos en la tierra hoy en día, que cuando mueren resucitan al instante para dar el encuentro a Jesús en el cielo. Esa es la doctrina de la Watchtower, que a partir de 1918 comenzó la resurrección de todos los ungidos que hasta ese momento estaban durmiendo en la muerte. Obviamente entre estos ungidos estaba el pastor Russell, que había muerto en 1916 y que en 1918 fue resucitado instantáneamente. Todos los que vinieron después, como fue Rutherford, Knorr y Franz, que murieron después de 1918, ellos fueron resucitados instantáneamente apenas fallecieron, según el dogma, según la creencia de la Watchtower, según creen los testigos de Jehová. Es así que los ungidos resucitan al instante. Aquí viene ahora mi reflexión. Voy a conversar con ustedes sobre este asunto para reflexionar conjuntamente. Queridos amigos, mi reflexión para todos ustedes que son personas pensantes, y no son unos borreguitos, sino son gente pensante, que tiene criterio, que tiene pensamiento independiente, propio. Uno se pregunta pues si es cierto que estos señores están todos ya en el cielo resucitados junto con Cristo para ir conformando la clase celestial de los 144.000, y que todavía queda un resto ungido para que tenga que morir y resucitar después para incorporarse a ese reino celestial. Yo me hice una pregunta muy lógica, porque como digo, tenemos criterio, y cuando veo una contradicción yo la digo.
Como ya hemos visto en la primera parte de mi video titulado La Basori será viejito, pero tiene su cerebrito. Y esta es la parte 2 que quería considerar con todos ustedes, queridos amigos, poniendo a ustedes en su mente para que piensen una pregunta que voy a plantearles a ustedes. Primero, recordemos que la Watchtower nos dijo, la atalaya de marzo de 2016, en la edición de estudio, en la página 29, párrafo 1, nos dijo lo siguiente, respondiendo las preguntas de los lectores, que le preguntó la Watchtower: ¿cuánto tiempo tuvo Babilonia la Grande, es decir, la organización de Satanás, prisionero al pueblo de Dios? Todos sabemos que Babilonia la Grande es representado por la organización de Satanás. Hoy en día se le llama Babilonia la Grande, y los testigos de Jehová lo saben muy bien, que es la organización de Satanás, la Babilonia la Grande. Y nos pregunta acá a los lectores: ¿cuánto tiempo tuvo Babilonia la Grande cautivos, prisioneros a este pueblo de Dios? Y la Watchtower responde como sigue, como pueden ver ustedes en pantalla, diciendo lo siguiente: los siervos de Dios fueron prisioneros desde el siglo II hasta 1919. ¿En qué nos basamos para adoptar este punto de vista? Como ven, la Watchtower solamente enseña puntos de vista, no dice que es un punto de vista de Jesucristo, de Jehová, son sus propios puntos de vista. Dice: las pruebas indican que los cristianos ungidos fueron liberados en 1919 y que desde entonces han sido reunidos en la congregación purificada. Es decir, que antes de 1919 estaban impuros, que necesitaron ser purificados después de 1919. Entonces, claramente hemos visto que los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová, estuvieron cautivos en la organización de Satanás hasta 1919, que salieron de ella, de la organización de Satanás, el pueblo de Dios. Y para la Watchtower, el pueblo de Dios son los testigos de Jehová de hoy en día. Si esto es cierto, ahí viene mi gran reflexión. Si es cierto que a partir de 1919, cuando salieron de la organización de Satanás, este pueblo de Dios, supuestamente la Watchtower Bible Tract Society, con sus miembros, salieron de la organización de Satanás, y según la doctrina versa, dice que pidieron perdón a Dios por sus pecados graves que habían cometido, y que Dios los perdonó a mediados de 1919 en una asamblea de Cedar Point, Ohio. Creo que fue en el mes de septiembre-octubre. Dice que pidieron perdón a Dios: perdónanos por nuestro pecado, por habernos comprometidos, habernos comprometido con los gobiernos del mundo, haber participado en la guerra, haber roto nuestra neutralidad. Dice que le pidieron perdón a Dios. Claro, yo nunca he visto a los ungidos pedir perdón, ni una película, ni una referencia de ese perdón que le pidieron a Dios. Todo es un cuento, pues una historia que mete a la Watchtower, que pidieron perdón a Dios por sus pecados, y Dios los perdonó, y fueron reunidos en la congregación purificada, limpios de polvo y paja de sus pecados cometidos durante el siglo II hasta 1919, en especial los últimos que estaban vivos en 1919. Entonces yo hice una pregunta, a ver qué opinan ustedes, pues a ver si los hijos me pueden seguir en esta reflexión que les pido que ustedes piensen, porque la Basori es viejito, pero tiene su cerebrito que funciona. Si el pueblo de Dios estuvo formando parte de la Babilonia la Grande hasta 1919, es decir, dentro de la organización de Satanás de Babilonia la Grande, es decir, en pecado, en desfavor a la vista de Jehová Dios, solamente a partir de 1919 pidieron perdón a Dios, y Dios los perdonó de sus pecados, según versa la doctrina de la Watchtower, que solamente a partir de 1919 pidieron perdón a Dios por sus pecados, y Dios los perdonó y los volvió a aceptar. Mi pregunta es la siguiente: si el pastor Russell murió en 31 de octubre de 1916 y no tuvo la oportunidad de pasar el año de 1919 para pedir perdón a Dios por sus transgresiones, y en ese momento todavía estaban formando parte de la organización de Satanás, de la Babilonia la Grande, el pastor Russell no tuvo la suerte, pues, de llegar al año de 1919 y formar parte de la congregación purificada, y él murió en pecado,
sin haber pedido perdón a Dios de sus transgresiones. Porque él murió el 31 de octubre de 1916, cuando el pueblo de Dios estaba cautivo, presos, formando parte de la organización de Satanás hasta 1919. Mi reflexión es la siguiente: ¿cómo pudo el señor Charles T. Russell ser resucitado instantáneamente en 1918, cuando empezó la resurrección de los ungidos que dormían la muerte, entre ellos al pastor Russell? Si el pastor Russell murió cuando estaba él y sus estudiantes de la Biblia, como pueblo de Dios, inmersos en la Babilonia la Grande, formando parte de la organización de Satanás en pecado. ¿Cómo pudo entonces Jesús resucitar al pastor Russell si el año 1916 el pueblo de Dios estaba en pecado, cautivos en la Babilonia la Grande moderna, comprometidos con enseñanzas falsas, enseñando la piramidología, el sionismo y otra doctrina más que la Watchtower tuvo que decir que esas enseñanzas de Russell de la piramidología no eran de la adoración verdadera? ¿Cómo pudo Russell ser resucitado entonces en 1918 si él murió en pecado, formando parte de la organización de Satanás y encima enseñando doctrinas falsas como la piramidología y el sionismo, que, como repito, en el libro de Proclamadores, página 201, dice muy claramente que lo que enseñó Russell durante 35 años de su vida con respecto a la piramidología no era de la adoración verdadera, sino de la adoración falsa. La reflexión para los testigos que son inteligentes, no para los que son tarugos, ojo, esto no son para los tarugos, son para los inteligentes, es cómo es verdad que Jesús pudo resucitar al pastor Russell en 1918 instantáneamente para que fuera incorporado dentro del reino celestial de Jesucristo como parte de los 144,000, si él no logró salir de la organización de Satanás en 1919 para pedir perdón a Dios por sus transgresiones y sus pecados, sino que murió estando en manos de la organización de Satanás en pecado, enseñando doctrinas falsas, demoníacas, como la piramidología. A ver, ¿qué tienen que decir los testigos de Jehová en mi reflexión? Eso se los dejo a ustedes para que mediten. ¿Cómo es verdad que el pastor Russell pudo ser resucitado en 1918 para irse a los cielos si él murió en 1916, cuando el pueblo de Dios todavía estaba formando parte de la Babilonia la Grande moderna, la organización de Satanás, y no tuvo la suerte de pasar el año de 1919 para que él, junto con los ungidos que se iban de prisión, pudieran pedir perdón a Dios por sus pecados? Y la última reflexión es la siguiente: siempre lo he dicho, la Watchtower reconoce en el libro de Proclamadores que hasta 1927 se creía que el único esclavo fiel y discreto escogido por Jesucristo fue el pastor Russell, y así lo creyeron los estudiantes de la Biblia, y por eso adoraron a Russell como criatura, y lo reconoce la Watchtower en el anuario de 1975, página 88, que el pastor Russell fue adorado como criatura porque todos sabían que él era el esclavo fiel y discreto. En 1927 la Watchtower aclara este punto diciendo que el esclavo fiel y discreto ya no lo compone el pastor Russell, sino los 144,000 ungidos. Pero hasta 1927 era la creencia dentro de los estudiantes de la Biblia que el único esclavo fiel y discreto era el pastor Russell, y así lo creían todos sin duda alguna, hasta 1927. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué 13 años antes de 1927 Jesús haría una inspección para buscar y nominar por primera vez a su esclavo fiel y discreto, si el esclavo fiel y discreto ya existía con el pastor Charles T. Russell, y que según la doctrina de la misma sociedad Watchtower era Jesucristo que lo había escogido el pastor Russell y lo estaba dirigiendo desde 1879 para que publicara en la revista La Atalaya de Sion, que se publicó en julio de 1879, aquellos alimentos espirituales que Jesús le estaba dando al pastor Russell como el único esclavo fiel y discreto? Entonces mi pregunta lógica es: ¿por qué este viejito tiene su cerebrito? ¿Para qué iría Jesús en 1914 a hacer una inspección
para escoger y nominar por primera vez y dar cumplimiento a la profecía de Mateo 24, 45 al 47, para escoger un esclavo fiel y discreto, si Jesús ya lo había escogido en 1878, tomando al pastor Russell y sus estudiantes de la Biblia para que crearan la revista Atalaya de Sion, para volcar en esa revista, en sus columnas de esa revista, las verdades que Jesús le iba a dar paulatinamente al pastor Russell. Y por ende, de él salieron los estudios de la Escritura con su nombre dentro, con el alimento espiritual fresco de Jesucristo para alimentar al mundo, para sacarlo de la oscuridad a la luz maravillosa. El pastor Russell fue pues ese esclavo fiel y discreto que Jesús ya había escogido 40 años antes de 1914 en la persona del pastor Russell. Entonces la pregunta es, ¿para qué iría Jesús a escoger un nuevo esclavo fiel y discreto a partir de 1914 si ya lo había hallado y lo había designado el pastor Russell para que hiciera esa función de dar el elemento espiritual verdadero, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz, como versa el DVD Fe en Acción 2010, que fue Russell, que sacó a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, enseñando doctrinas que las más religiones nos estaban enseñando, como el infierno de fuego, el alma inmortal y la Trinidad, y que fue justamente Jesucristo que lo ayudó a Russell y a estudiantes de la Biblia a poder desterrar y restaurar las verdades bíblicas que se habían escondido o estaban enterradas por siglos. Y las revistas atalayas del pasado indican y enseñan que el pastor Russell fue escogido justamente por Jesús para que él pudiera ser el canal de comunicación, el medio por el cual Jesús le podría dar el elemento espiritual oportuno para alimentar al mundo y sacarlo de la oscuridad a la luz maravillosa, para que lo publicara en su revista Atalaya de Sion a partir de 1879. Y es por eso que la UASTA reconoce que hasta 1927 el único esclavo fiel y discreto era el pastor Russell. Tanto es así que en el libro que publicó el juez Rutherford en 1921, titulado La Arpa de Dios, dice muy claramente, y dice así, en el párrafo 400 de la página 289 más o menos, no me acuerdo exactamente, porque lo estoy sacando en mi memoria, diciendo que sin duda alguna el pastor Russell fue ese esclavo fiel y discreto que Dios escogió para alimentar a la casa de la fe, para darle su alimento a su debido tiempo. Y lo reconoció el mismo señor Rutherford en el libro El Arpa de Dios, publicado en 1921, que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Entonces mi pregunta es, si en 1921 el juez Rutherford reconoce eso, que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, ¿para qué Jesús haría una inspección en 1914 para escoger a su esclavo fiel y discreto si ya Jesús lo había reescogido en 1878 para sacarlo de Barbury, para que cree su revista La Atalaya de Sion, para que publique las verdades bíblicas? ¿Para qué escogería Jesús en 1914 a un esclavo fiel y discreto si el mismo Jesús ya había escogido al pastor Russell en 1878 para que en 1979 publicara su revista La Atalaya de Sion, para que en sus columnas pudiera poner las verdades que Jesús le iba a entregar al pastor Russell como alimento a su debido tiempo para alimentar la casa de la fe? Entonces no tiene sentido, porque uno es una persona inteligente, que Jesús tuviera que hacer una inspección para buscar quién es su esclavo fiel y discreto para nominarlo, cuando ya estaba el pastor Russell en ese momento como presidente de la Watchtower, en 1914 ya como presidente, y él es esclavo fiel y discreto, lo reconoce de la Watchtower. Inclusive, como repito, lo reconoció el señor Rutherford en el libro titulado El Arpa de Dios de 1921, estamos hablando de 7 años después de 1914, ratificando que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, y no había duda de eso, que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, que Dios había escogido para que dé el elemento oportuno para alimentar a la casa de la fe de los domésticos. Está escrito en el libro Proclamadores, en el libro El Arpa de Dios. Eso es razonar. Entonces mi pregunta es, para resumir y terminar, ¿para qué haría Jesús una inspección a su templo espiritual en 1914 para coger un esclavo fiel y discreto, cuando ya lo había cogido Jesús 40 años antes con el pastor Russell, o 36 años antes con el pastor Russell, en 1878? ¿Para qué haría eso? Si lo había escogido. ¿Acaso puede haber varios esclavos fieles y discretos? ¿Acaso la profecía de Mateo 24, 45 y 47 se cumple varias veces? ¿O se cumple una sola vez? Y si se cumplió con el pastor Russell, no podía haber un segundo cumplimiento de esa profecía. Es una sola vez. Y eso fue con el pastor Russell.
Esa es mi primera pregunta para que ustedes piensen. ¿Para qué haría Jesús una nueva nominación de esclavo discreto? Para dar cumplimiento a una profecía de Mateo 24, 45 al 47 que ya la había cumplido Jesús años antes con el pastor Russell. Esa es la primera reflexión. Y segundo es la siguiente: ¿cómo pudo el pastor Russell ser resucitado en 1918 cuando empezó la resurrección de los santos, a partir de ese año, de los ungidos, si el pueblo de Dios está formando parte de la reunión de Satanás hasta 1919 y todos estaban en pecado y todavía no habían pedido perdón a Dios de sus pecados? Quiere decir que el pastor Russell estaba en pecado y él estaba formando parte de la reunión de Satanás y que no tuvo la suerte de llegar al año de 1919 para pedirle perdón a Dios por sus transgresiones, por haber enseñado doctrinas falsas, qué sé yo, la piramidología, el sionismo y un montón de tonterías más. Entonces, estas son mis dos preguntas para que ustedes reflexionen. ¿Cómo pudo resucitar el pastor Russell en 1918 si él murió en pecado cuando estaba el pueblo de Dios todavía formando parte de la organización de Satanás de Babilonia la Grande? Esa es otra pregunta. Y la otra, como ya les dije, es ¿para qué haría Jesús un segundo cumplimiento de la profecía de Mateo 24, 45 al 47, si eso supuestamente ya se había cumplido con el pastor Russell al nominarlo él como el único esclavo fiel y discreto en 1878 para sacarlo del grupo de Barrow para que se independizara y formara su propio grupo bajo la Watchtower de Sion para publicar la primera revista de televisión, para poner en las columnas de esa revista nueva las verdades bíblicas que Jesús le iba a dar paulatinamente como alimento a su debido tiempo, tal como aparece en las publicaciones de la revista Atalaya de 1949, contando esa historia. Como ven ustedes, Lavasori será viejo, pero tiene cerebrito. Lavasori será viejo, pero tiene su cerebrito para pensar, y les transmito esta reflexión a usted, testigo de Jehová, que me responde esa pregunta. Sobre todo al señor Rod Fernández y otros señores ahí que comienzan a defender la Watchtower y no se ponen a meditar pues las incongruencias de esta religión falsa. ¿Se dan cuenta qué congruencias tiene la Watchtower? Primero enseña una cosa antes, que Jesús escogió al esclavo fiel y discreto en la persona del pastor Russell, y después se olvida de eso y dice que hizo una nueva selección de un esclavo fiel y discreto en 1919, cuando ya existía el pastor Russell. Fue el único esclavo fiel y discreto y nadie más. Y fue el único que ocupó esa posición, porque la profecía de Mateo 24, 45, 47 no se puede estar cumpliendo cada rato, se cumple una sola vez, y el que tuvo el privilegio de ser escogido como el esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, para que él restaurara las verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando y que fueron los únicos. ¿Y cómo logró Russell lograr restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando? Porque él recibía pues directamente de Jesucristo el alimento verdadero que las demás religiones no tenían el privilegio de recibir por parte de Jesucristo. Y esa fue la doctrina, y que el pastor Russell fue el único esclavo fiel y discreto hasta 1927, y es por eso que el anuario de 1975, página 88, reconoce que los estudiantes de la Biblia adoraron al pastor Russell y cayeron en la adoración de la criatura porque estaban convencidos que él era el iluminado, él era el escogido por Jesucristo para que él diera el alimento espiritual verdadero y oportuno para alimentar a los domésticos de la casa de la fe. Esa es la doctrina. Entonces, ¿para qué escogería Jesús él mismo a otro esclavo fiel y discreto en 1914, en 1919, para hacer la expresión 1914, para buscarlo si ya lo tenía en su nariz Jesús, que era el pastor Russell, que estaba vivo en 1914? Es ridícula esta doctrina, es ridícula esta religión, porque si Jesús fue a hacer una expresión para buscar qué esclavo era fiel y discreto, para nominarlo como su esclavo, ¿qué? ¿Y quién estaba vivo en la Watchtower como presidente en 1914? Era el pastor Russell, que era el que había sido escogido por Jesús para que diera el alimento oportuno, verdadero, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Fue Russell. Entonces, cuando Jesús hizo la expresión en 1914, ¿con quién se encontró? Si no había muerto Russell todavía, porque él murió en 1916, en 1914 estaba vivo, entonces se encontró con él, con su esclavo fiel y discreto. Entonces, es absurdo decir que Jesús fue a hacer una expresión para coger a su esclavo fiel y discreto cuando ya lo tenía vivo, todavía actuando como presidente de la Watchtower, dando el elemento oportuno en sus libros. Eso es pensar con la cabeza. Por eso digo que esta religión es una mentira, porque una religión que es verdadera no puede tener contradicciones. No, con uno cruza información no puede haber contradicciones porque es la religión verdadera. Su historia la condena, pues es una religión falsa, ultra falsa, porque ellos mismos, es decir, la cúpula de esta organización realmente
se desenmascara sola con sus publicaciones falsas, que dejan las publicaciones del pasado como mentiras. Entonces, esta ha sido mi reflexión, queridos amigos. Que me digan ustedes, les vuelvo a repetir para culminar, dos preguntas. ¿Cómo el pastor Russell pudo haber logrado ser resucitado en 1918 si él estaba en ese año, en 1914, todavía formando parte de la Babilonia la Grande Moderna, que para la UASTA es la organización de Satanás, y no logró salir de ella en 1919 porque él murió en 1916? Estaba en pecado todavía, no pidió perdón a Dios todavía, no habían pedido perdón a Dios, y él murió en pecado. Entonces no pudo haber sido resucitado jamás. Y la otra pregunta es, ¿para qué Jesús haría una inspección en 1914 para coger al esclavo secreto si ya Jesús lo había cogido con Pastor Russell en 1878 para que se retirara del grupo de Barbour y se independizara con su grupo estudiante de la Biblia, para que él, a través de la revista Atalaya, pudiera publicar las verdades bíblicas en la revista Atalaya de Sion, en sus columnas de la Atalaya de Sion, a partir de julio de 1879, en que comenzó a publicar su primera revista Atalaya, con las verdades que Jesucristo le estaba dando oportunamente a él, tal como versa la doctrina. Está escrito esa historia, lo estoy diciendo, está en las Atalayas de 1949, en los años 40, cuando se contaba esa historia de que Jesús había escogido al pastor Russell como esa persona para dar las verdades bíblicas, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. ¿Y cómo logró el pastor Russell hacer eso frente a las demás religiones de su época? Porque él era el privilegiado de tener la iluminación de Jesucristo, que le dieron las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, porque no tenían la ayuda de Jesucristo, obviamente, porque lo tenía solamente Russell, porque Jesús lo había ayudado, y fue el único, como se va a mostrar, que pudo restaurar las verdades bíblicas frente a las demás religiones que se dan doctrinas falsas, como la Trinidad, el infierno de fuego, el alma inmortal, etcétera, etcétera. Entonces era Russell, el pastor Russell era el único esclavo fiel y discreto que eso había cogido, que era su canal de comunicación en esa época. Y eso lo enseñó la Watchtower siempre, que era Russell, lo adoraban hasta como criatura. Hasta que en 1927 Rutherford se le ocurre en 1927 cambiar esa enseñanza de que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, y dice, no, pues no fue él, sino ahora es el grupo de ungidos de la casa celestial de los 144.000, y eso lo publica en la Atalaya de febrero de 1927, haciendo el cambio. Después de años que se había aceptado y querido, casi por 50 años, que se había querido aceptado que el único esclavo fiel y discreto era el pastor Russell. Entonces la pregunta es, ¿para qué en 1914 Jesús iría a hacer una inspección para ver quién es su esclavo fiel y discreto? Si en ese año estaba vivo Russell como presidente de la Watchtower, y Jesús lo sabía, pues Jesús tiene que haberlo sabido, ¿no es cierto? Que su esclavo estaba vivo aún, y que él era el esclavo fiel y discreto, que él lo estaba dirigiendo desde el año de 1879 con la primera televisión. Era él. ¿Cómo no va a saberlo Jesús? Habría escoger un esclavo en 1914 cuando ya lo tenía Russell hace 35 años antes. Por eso digo que la religión es falsa, enseña estupideces, se contradice, ridículas, que fácilmente desmontadas por cualquier persona medianamente inteligente. No necesita ser un genio para darse cuenta que enseña porquerías. ¿Quién estaba vivo en la Watchtower en 1914? ¿Quién? Si estaba Russell vivo todavía, era el esclavo fiel y discreto que estaba dirigiendo la organización, dando el aliento espiritual. Era él. Y lo ponen como si Jesús no supiera, iba a hacer una inspección a ver quién es el esclavo fiel y discreto para nominarlo. ¿Cómo? ¿No lo había nominado Jesús antes? ¿Con el pastor Russell? Esas son las contradicciones, porque esta religión es falsa. Enseña mitos. Por eso yo siempre digo que los de Jehová creen en el Pegaso, creen en el Minotauro, creen en Zeus. La mitología con el dios Zeus. Creen en Zeus, creen en el Pegaso, en la Medusa, en el Kraken. Ay, Dios mío, hoy es decir, es una religión llena de mitos, invenciones pasadas como realidad, como si fueran verdad. Esa es la gran desgracia de la Watchtower. Bueno, esta fue la segunda parte de este video que se titula La Basoli será viejito, pero tiene su cerebrito. Espero que los jóvenes que me insultan, que me dicen viejo acá, tengan esa capacidad también, lucidez, de poder razonar y no ser unos tarugos que siguen a esta falsa organización religiosa ciegamente, sin cuestionarse nada, sin tener un pensamiento independiente como gente inteligente, y se comportan como burros. Y no se ofendan que lo estoy insultando, porque ellos mismos son los que se ponen de tarugos, se ponen de burros, no soy yo, solamente estoy diciendo sus cualidades, que no piensan con la cabeza, no tienen un pensamiento independiente, porque la Watchtower les prohíbe pues que tengan pensamiento independiente, y a los que los tienen los llaman apóstatas para botarlos de la organización, porque son muy inteligentes.
es como la mafia, pues la guasta es como la mafia, hay que liquidarlo. Si se quiere rebelar y quiere irse, hay que liquidarlo porque es peligroso, sabe mucho. Es como la mafia, te matan espiritualmente expulsándote y etiquetándote de apóstata porque eres un ser pensante, inteligente, y la guasta quiere tener solamente burros, tarugos, ignorantes, que sigan al pie de la letra lo que dice su esclavito. Pero el hombre que es inteligente no puede dejarse manipular por otro hombre de carne y hueso como uno, por gente que ha reconocido que no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina y que son sus propios puntos de vista. Ya lo hemos visto en esta atalaya de marzo de 2016, cuando se hace la pregunta de los lectores, la Watchtower dice que en qué se basan ellos en este nuevo punto de vista. Lo dice cuando hablan que el pueblo de Dios estuvo cautivo desde el siglo II hasta 1919. Dice, ¿y en qué nos basamos? ¿En qué nos basamos para este nuevo punto de vista? Dice, ¿en qué nos basamos para decir eso en nuestro punto de vista nuevo? Y reconocen que son sus puntos de vista, pues. ¿En qué nos basamos en este nuevo punto de vista? Punto de vista del esclavo. ¿Cómo no eran puntos, son alimentos de Jesucristo, no eran alimentos de Dios? Este cambio que hacen, diciendo que el pueblo de Dios estuvo del siglo II hasta el 1919, es un nuevo punto de vista, dice, punto de vista. ¿Cómo no eran alimentos de Jesucristo? Pues son puntos de vista pues de hombres imperfectos, no esperados por Dios. ¿Cómo ustedes, testigos de Jehová, que son inteligentes, pueden seguir puntos de vista de hombres cuando ustedes tienen también su punto de vista quizás más inteligentes que el esclavo de decreto? Como el caso mío, mi punto de vista es mejor que el del esclavo. Usted lo puede notar por la reflexión que les estoy planteando en este video, en estas dos preguntas que les hago, para que ustedes reflexionen, amigos, que esta religión es ultra falsa, que enseña mitos, y los dios de Jehová creen en mitos, creen en Zeus, creen en el Pegaso, en el Minotauro, en el Kraken. Bueno, amigos, esto lo he puesto para que ustedes mediten, también por su cuenta, lo que estoy haciendo reflexionar en este video. A ver, piénsenlo, para que sean como la Basori, y en a viejitos con su cerebrito. Bueno, amigos, gracias por su atención y será hasta la próxima.